¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Como lo prometido es deuda, aquí estoy grabando para ustedes la clase número 5, clase de clase libre de actuación para Pyme Fans. Esta clase la grabo hasta hoy porque la semana pasada y antepasada me dediqué a calificar a mis alumnos, a evaluarlos y a sentarles la representación numérica de su avance conductual, porque las evaluaciones no se hacen sino a través de un cambio de conducta. Para mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Teatro, ya subí las calificaciones y ya estoy libre hasta el día 15 que empieza el nuevo curso en línea. Un curso muy rarito, pero bueno, la adaptación es el fundamento de la sobrevivencia, dijo Darwin. La clase de hoy la voy a dedicar a exponerles la manera de llevar a cabo otra práctica necesaria para irse apropiando de las capacidades expresivas sobre el escenario. Ya vimos una clase para aprender a hablar, cuáles son las tareas que tienen que hacer, leer en voz alta claramente, gesticulando para poder expresar claramente las palabras. La segunda tarea fue memorizar una biografía y expresar la manera de un orador en un concurso de oratoria. Para memorizar, para aprender a decir, para que ustedes evalúen cómo se mueven, cuáles son sus tics, cuáles son sus muletillas y tratar de corregirlos. Es decir, grábense eso mismo 3 o 4 veces hasta que logren dominar un poco su forma de expresarse. La tercera tarea fue hacer lo mismo que les había propuesto con una biografía, pero ahora con una reflexión personal, casi filosófica, para poder expresar asertivamente lo que están diciendo, para que la gente les crea que lo que están diciendo es lo mismo que están sintiendo y es lo mismo que están expresando, de tal manera que puedan convencer al espectador. Ahora, la número 4, la tarea de ahora, tiene que ver con la expresión emotiva. La emoción es una reacción fisiológica permanente, total, instintiva, de sobrevivencia del ser humano. Nosotros nos emocionamos, emoción quiere decir hacia el movimiento, motion es movimiento. Lo que nos lleva a interesarnos, a hacer, a movernos, es la emoción. La falta de emoción se llama apatía. Cuando la gente está apática, deprimida o melancólica, no quiere hacer nada, nada le interesa. Solamente en un estado de salud mental o de salud corporal o de salud total, la gente tiene impulsos de vida, emoción. La emoción es el motor de la vida. Son reacciones fisiológicas internas inconscientes a veces. Bueno, la reacción es inconsciente. La sensación de la reacción ya se llama sentimiento. Uno siente las cosas. Y el sentimiento, dicen los teóricos, lleva al movimiento, el sentimiento lleva a la emoción y la emoción produce sentimientos. Es una realimentación, un círculo virtuoso. Ahora, ¿por qué hablar de emociones? Toda la vida del actor es trabajar con emociones. Muchísimos actores no saben ni cómo se generan las emociones. Es correcto, si son buenos actores no importa su método. Si son buenos y convencen y tú los aplaudes porque son muy, muy verosímiles, no importa su teoría. Ahora, en este caso se trata de que como es un método que yo he intentado estructurar, lo que yo quisiera es que los que están aprendiendo a actuar sepan cómo se generan las emociones, qué son, para poderlas manejar virtuosamente. Dice Antonin Artaud.
yo no sé francés, pero estudié francés 2 semestres nada más. Pero Antonin Artaud dice que el actor debe ser un gimnasta de la emoción. Un gimnasta maneja a su antojo el cuerpo, pues un actor debe manejar a su antojo sus emociones, producirlas, expresarlas y mostrarlas para producir por empatía la misma circunstancia en el espectador. Es muy difícil sustraerse a una emoción verdadera. Si alguien llora, es el fundamento del drama, el sufrimiento, el dolor. Por empatía de género, si tú ves que alguien sufre, te paras. Si tú ves que alguien se pelea, te paras. Si ves que están platicando, te sigues. Entonces, cuando hay conflicto, cuando hay un manejo de choque, entonces el conflicto, que es fundamento del drama. El fundamento del drama es el conflicto, la acción y la representación. Entonces, la dinámica que vamos a aprender hoy es para que ustedes aprendan a conocer, a reconocer, a apropiarse y a poder manejar voluntariamente la expresión de sus emociones. Yo he creado una dinámica o un ejercicio que he llamado el fetiche. Se trata de lo siguiente. El fetiche es un objeto al que le depositamos una carga cognitiva. Y pues es un regalo o un osito o una canción o una carta o una almohada o algo muy querido que tú lo tienes allí y que lo guardas porque te produce tristeza, te produce alegría, te produce un recuerdo. Tiene una carga emotiva. Utilizar el fetiche delante del público es abrirse, mostrarse, emocionarse. Yo les puedo platicar de un fetiche que tengo aquí. A ver si no lo he tirado. A ver si aquí lo tengo. Aquí lo tenía. Que nadie salga de aquí. ¿Qué le hice? Aquí está. Miren, este es mi fetiche. 18 de agosto del 71, 18 de agosto del 72. Son grabaciones de los 2 últimos discursos de mi padre, antes de morir. El 18 de agosto era su cumpleaños y él nos dirigía unas palabras. Cada vez que yo oigo estos cassettes, lloro. Me pongo muy triste. Este es mi fetiche. Si yo quiero ponerme triste, me debería dar alegría oír a mi padre una vez más. Pero no aguanto. Entonces, estos cassettes tienen una carga emotiva para mí. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes seleccionen un objeto que tenga una carga emotiva y que se la expliquen al público, es decir, a su grabación. Y que se emocionen al platicarla, al decirla, al expresarla. Y que se la muestren a alguien, a ver si se emociona con ustedes. Si se emociona, ustedes pueden asistir a la producción natural de sus emociones. Ahora, la tarea del actor es producir esta emoción en una experiencia que no le es propia, sino en una experiencia ficticia. Ahora, la tarea es doble. Ustedes graban su fetiche y le piden a un amigo que grabe su fetiche. Ustedes presencian el fetiche de su amigo y se emocionan, pero luego se lo tienen que aprender a ver si son capaces de producir esta emoción con una experiencia que no es propia. Es una experiencia ajena. Y él tiene que aprenderse su narración para ver si puede hacer con una narración ajena, a ver si él puede emocionarse con eso y emocionar al público. Eso es lo que hacen los actores. Eso es lo que hacemos. Quizá la obra donde yo más me he emocionado, una obra de teatro que hice hace muchos años que se llamaba Historias en la cama para contar canciones y llegar a la luna. Yo hacía la historia de un viejo que accidentalmente mata a su hijo cazando conejos. Y al final él tiene que narrarle al público
cómo fue que pasó lo que pasó, la terrible equivocación que lo hizo matar, porque su mujer le había prohibido, había dicho que jamás le volvería a hablar hasta que él no se lo contara al público, para que el público supiera lo que pasó. La escena final es desgarradora y es una de las escenas donde yo he sentido como actor que la generación de emociones era un efecto maravilloso, el público se conmovía. El gran error es que los retrasados mentales de, del helénico, allí había un director como loco que creyó que la obra era para niños y la puso en las mañanas, los sábados y los domingos. Ese es el problema de la gestión cultural en este país. La historia no era para niños y se ponen a ponérsela para niños. Claro que los niños se salían con todo y papás, pero bueno, este es otro asunto. Pero yo les estoy contando cómo la generación de emociones tiene que ser con un personaje bien estructurado. Por supuesto que yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Pero la tristeza que me daba, el pensamiento que yo venía prohijando durante toda la puesta en escena, llegaba que al final yo sí verdaderamente sentía que me integraba con la personalidad del personaje a crear y expresaba una tristeza terrible. No chilleteaba, sino me entristecía terriblemente. Este es el trabajo del actor. Ahora, ¿por qué es importante hablar de emociones también? Porque la emoción integra. Yo no puedo reaccionar instintivamente con todo mi cuerpo a pedazos. La reacción es una reacción total. Todo el cuerpo emana, secreta, produce, reacciona. Por eso es tan sencillo para algunos lograr la credibilidad llorando o riéndose, aunque por dentro no sientan mucha felicidad, o haciendo como que odian, que esa es la prueba que te ponen cuando eres joven y que tú dices, es que yo trabajo, yo voy a ser actor. Te dicen, ¿de veras eres actor? A ver, llora. Es la primera prueba que te ponen. A ver, llora. No es por ahí. Claro, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, pero las emociones, si no están acompañadas de las intenciones y de la circunstancia, si te pasas en el chilletear, o si pones la cara y no manifiestas la situación interior, la gente dice, no sabe de técnica la gente, pero dice, no, está sobreactuado. O al revés, es que algo le falta, como que no llega. Es decir, la gente sabe apreciar la integridad de la representación. Entonces, en este entendido, un actor tiene que aprender a manejar sus emociones, pero también con la imaginación a meterse en la circunstancia. Porque ahora con los avances de las neurociencias, ahora que se descubrieron las famosas neuronas espejo, sabemos que las neuronas espejo se empatizan no solo con el movimiento, sino con la intencionalidad de la acción. Empatizamos, reconocemos el movimiento y la intención de la acción. Y esto es un sabor, esto es una sensación. Y por eso es muy importante que el acto teatral sea en presencialidad. Ayer tuvimos una discusión en un conversatorio en línea, que ni se conversa, porque hablas tú, hablo yo, habla aquel. Ahora ya como 3 o 4, 5, 10 minutos, no hay posible discusión al respecto. Esta es una farsa de las malas, porque farsas de las buenas las de Molière. Pero entonces, por eso es muy importante desde el punto de vista de la emoción, de la acción, la presencia del espectador. Todo lo que estamos haciendo ahorita en línea, las clases de actuación, las representaciones teatrales disque no son teatro, que quede claro. Independientemente de lo que vaya a pasar a lo largo de la historia de la humanidad con estas pandemias, el teatro solo se da en presencialidad.
mi campo neural, mi campo neuronal, con el campo de los demás compañeros crean un hipercampo. Esto está demostrado ya desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? Desde el efecto mariposa y todas estas cosas, que somos un todo. Bueno, pues no se necesita ser un todo, pero sí mi campo neural influye, como dice Eugenio Barba, la representación acaricia el cuerpo del espectador. El espectador recibe la caricia intangible pero imperceptible, no, intangible pero perceptible. Esto la física cuántica lo sabe. Van las vibraciones electromagnéticas del hipercampo neural, acarician al público, el público reacciona y acaricia al actor. Y se crea un hipercampo maravilloso. Y esto solo se da en el teatro. No tanto como en la danza, ni como en la música. Porque en la música son otras las circunstancias emotivas y en la danza son otras las manifestaciones estéticas. Pero en el teatro están todas las características conductuales de los seres humanos. Vivenciamos, empatizamos, sufrimos y gozamos casi todos los retuécanos de la conducta humana indemnemente sentados en el teatro. Se termina la representación y sales después de la catarsis, después de la empatía, después de la percepción, después del goce, más despierto, más consciente. Claro, en el buen teatro, porque en el teatro de masas eso no sucede. En el teatro musical tampoco. Cuando están cantando allí y oyes la bocina acá a un lado o acá atrás, cuando el que está gesticulando está como a 60 metros, no. El teatro ha ido perdiendo su sentido ritual y su sentido catártico, su sentido de petit comité. No, ahora se hacen unas cosas tan raras. Pero entonces, el manejo de las emociones representadas es fundamental para la representación teatral en convivencia, en presencialidad. Lo demás son grabaciones de clase, grabaciones de acciones que parecen teatrales. El teatro no se hace en línea, que quede claro. Esto es un asunto remedial por las circunstancias en las que estamos pasando. Pero va a venir la vacuna. Los que sobrevivan tendrán que volver a la presencialidad y al teatro. Claro, al buen teatro. No estamos hablando del teatro en general. Hay teatros, diferentes manifestaciones teatrales, como hay diferentes públicos, tampoco hay un público. Ahora se habla de los públicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más decir? La tarea es hacer el fetiche. Para que ustedes aprendan a vivenciar, a sentir cómo manejan su emoción verdadera y cómo no se pueden sustraer a esta reacción fisiológica. Ahora, el reto es que cuando ya aprendan ustedes a manejar sus emociones, cuando aprendan a sentirlas, cuando aprendan a saber cómo se generan, lo puedan hacer con circunstancias no personales, ficticias. Ahora, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción fisiológica, inconsciente, ante un desajuste. Y la emoción es un esfuerzo de compensar ese desajuste y ajustarlo para soltar este choque interior. O lloro, o me enojo, o me paralizo, pero mi emoción es una reacción fisiológica que a veces tiene una carga cognitiva. Si yo tengo esto, mi reacción fisiológica es espantarme, ¿no? Miren. ¿Sí? Ah, este plástico.
Pero la primera impresión es una araña. Oh, ¿qué es eso? Se mueve. Ah, es esto. La carga cognoscitiva ajusta. O a la carga cognoscitiva espanta. Ahora, ¿qué dicen los fisiólogos? Los fisiólogos dicen que ante una reacción fisiológica de este tipo, que va a producir la emoción, hay tres formas, o se reacciona con tres componentes. Un componente, lo dice esto, aquí está sacado de aquí, fisiología de la conducta. Dice, un componente comportamental, es decir, algo de conducta, de reacción, de movimiento. Un componente neurovegetativo, es decir, los nervios allá adentro reaccionan a favor o en contra. Tenemos dos grandes sistemas nerviosos autónomos que se llaman el vago, el gran simpático, o otro sistema que se llama el sistema parasimpático. Ambos tienen un frágil equilibrio para que nosotros vivamos equilibradamente. Cuando hay una reacción vagal, el parasimpático se abate o reacciona al contrario. Entonces, en una emoción, en la génesis de una emoción, hay un factor comportamental, un factor neurovegetativo y un factor final hormonal. Todos estos reajustes provocan hormonas. Acuérdense que el cerebro produce neurohormonas, ¿no? Neurotransmisores. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es una emoción? Miren qué librote. ¿Qué es una emoción? Este libro es muy interesante porque habla desde Sócrates, desde Platón, desde lo que han dicho los grandes filósofos acerca de lo que es una emoción, hasta los nuevos descubrimientos de las neurociencias. Con fines prácticos, digamos que todas las emociones tienen una reacción fisiológica. Si ustedes con el detector de mentiras grafican sus reacciones ante los estímulos, pues siempre son rayitas parecidas. El que tiene la capacidad de identificar con carga cognoscitiva a qué reaccionaste es uno mismo. Uno sabe si reaccionó de miedo, de gusto, de tristeza o de alegría, según reaccione la mente. La mente es el órgano rector de la conducta, pero también muchísimas de nuestras reacciones son inconscientes. Por eso hay gente que ante las arañas entra en pavor o ante los ratones. Esas reacciones son inconscientes. Aunque tú le digas, esas arañas no matan, esa no es una araña capulina, no es una araña de violín, esa araña no mata, las tarántulas no hacen nada. Hay gente que no soporta y que instintivamente reacciona. Ahora, estas reacciones instintivas, llamadas emociones, le dan verosimilitud a la representación, como les decía, porque son una reacción total. Ahora, escojan su fetiche y represéntenlo 2 o 3 veces a ver si siempre les genera el mismo tipo de emoción. Ahora, hay un equívoco por ahí que hace muchos años se maneja, una equivocación. No hay memoria de las emociones, que quede claro. Todos los libros de actuación lo dicen. Hay memoria de las situaciones. Toda emoción, esto lo dice, también lo dice Sekizan y también lo decía Stanislavski. Toda emoción es nueva. Mi emoción de hoy se parece a la de mañana, pero no reacciono en las mismas circunstancias, que quede claro. Si yo como mucho hoy y voy a dar función después de comer mucho, mi reacción es más lenta. Si dejo de comer 24 horas y mañana doy función, mañana voy a estar más ligero. Voy a reaccionar mejor. Por eso hay una regla entre los actores que dice, o haces la digestión o manejas emociones. ¿Sí? Hay que ir
ligero, ligero de comida, ligero de trabajo para el cuerpo, para que puedas utilizar y reaccionar hábilmente. Una buena función hasta te quita el hambre. Una buena función, el manejo consciente y responsable de ciertas intencionalidades durante un buen tiempo, crea una genera aquí adentro una emoción, una energía que no hayas que hacer con él. Das una buena función y no te puedes dormir. Te quedas como con pila, demasiado pila. Y vas y la pierdes platicando, haciendo pendejadas, o emborrachándote, o acostándote con alguien para salir satisfecho. Y al otro día das una función muy mala porque no ahorraste esa energía. La energía que se genera voluntariamente durante una representación, hay que ahorrarla, hay que guardarla para ser mejor mañana. Y mejor pasado mañana. ¿Sí? Otra cosa, no hay estímulos ficticios, también que quede muy claro, ¿no? Un estímulo no puede ser ficticio, es un estímulo. Ahora, es un estímulo en la ficción, ¿sí? Yo recibo estímulos en el proceso ficcionante, ¿sí? Pero un estímulo es un estímulo. Ya sea que me lo den en la vida real o me lo den sobre el escenario. Lo que sucede en el escenario también es verídico. Es verídico que soy muy mal actor. Es verídico que estoy dando una función de la patada. Es verídico que soy un excelso reaccionador a estímulos en la ficción. Todo estímulo, el estímulo no puede ser ficticio, es un estímulo. Ahora, ¿cuáles son los estímulos? ¿Me los genera el actor, el compañero? ¿Me los genera el público? ¿O me los genero yo? Porque son estímulos de adentro y estímulos de afuera. Y el yo, el aquí, ahora, el presente, es el que evalúa, el que recibe o rechaza, es el que balancea mis circunstancias sobre el escenario, en base a lo que ya habíamos hablado, en base a los círculos de atención. Entonces, la tarea número 4 de la clase número 5 es representar delante de alguien o delante de un videocaptor el fetiche. Verlo. Dejarse, como dicen los teóricos ahora, hacer un lado, omitir la incredulidad y dejarse atrapar por la emoción para poder empatizarse con la emoción. Y luego poder representar el fetiche de otro. Y aquel va a poder representar mi fetiche como si fuera verdadero. A ver si él y a ver si yo soy verosímil al tratar de representar una emoción que no es mi vivencia, sino que es la historia ficticia de otro. Eso es lo que sucede en las obras de teatro. Entonces, ahora, ¿cómo adiestrar la emoción? Váyanse al cine a llorar. Váyanse al cine a enojarse. Vivimos en una sociedad casi de japoneses donde es vergonzoso manifestar emociones en público. No llore, no grite, no se enoje, calladito, no. Entonces a los 19 años llegan todos cohibidos los muchachos a una escuela donde les pedimos todo lo contrario. Ahora emociónese, ahora caliéntese, ahora enójese, ahora berré. Y como están timiditos así chiquitos, no lo quieren hacer. Pues ahora hay que entrenarse para poder manifestar las emociones. Lean novelas de miedo, Lovecraft. Lean novelas de amor. Vean cine. El cine de alguna manera permite la catarsis. Vean y enójense con los personajes o lloren, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo llorar en el cine porque me daba vergüenza que se acababan
las funciones y yo seguía llorando, la gente te volteaba a ver como si estuvieras loco. No, la emoción es una manifestación de equilibrio, de recomponerse, es una necesidad manifestar las emociones. Entonces hay que entrenarlas, ¿no? O váyanse aprendiendo pequeños momentos trágicos de una obra dramática que se va a hacer nuestra tarea después. Pero para poder asistir a sus emociones, vívanlas, gócenlas, súfrenlas, contémplenlas. ¿Mm? Pues eso es todo lo que tendría yo que decirles. Ahora, es muy importante que entiendan que todas las reacciones fisiológicas se parecen. Hay un símil que yo les pongo. Nosotros somos el hielo frappé. Nosotros reaccionamos al jugo que nos ponen, ¿cómo se llama? Al jarabe. Pedimos de tamarindo, tiene un color y un sabor. Pedimos de grosella, tiene otro color y otro sabor. Pero siempre es un helado frío. Nosotros somos el hielo frappé. Ahora, a veces le echamos rojo y no sabemos si ese rojo es fresa, es grosella, o es sandía, o es simplemente color natural rojo. Quien nos decide qué es el recuerdo del sabor, la carga cognitiva. Entonces tú dices, es grosella, es fresa. ¿Qué es eso? La memoria. La memoria de la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Que cuando tú probaste esa sandía o esa fresa, te dijeron, ese sabor es de fresa, ese sabor es de Jamaica, aunque todos son rojos, la carga cognitiva, todas las emociones se parecen, pero la carga cognitiva es la que determina si esa. Por eso es tan fácil pasar del llanto a la risa, de la risa al susto, del susto al dolor. Es decir, la reacción fisiológica está dada, pero estás llorando de pronto porque te dijeron que no te sacaste la lotería y de pronto te dijeron, te engañamos, fíjate, sí te sacaste. Pasamos por la pura carga cognitiva. Ahora, ¿cómo le hace un actor para reaccionar fisiológicamente? Mentalmente, pensando cómo, colocándose mentalmente en las circunstancias hago que mi cuerpo, por la automatización que tengo, reaccione. Engaño a mi cuerpo. Como se engañan cuando sueño. Yo dormido, totalmente inerte, reacciono a las imágenes. Soy capaz de llorar, de orinarme. Es más, de sufrir una eyaculación, nomás de imaginarme lo que estoy haciendo. Y estás dormido. O gritar, o llorar, ¿no? Por la pura imagen, que quiere decir que yo puedo a través de imágenes mentales engañar a mi cuerpo. Engañarlo superficialmente o engañarlo profundamente también para ser mejor actor. Esa es la diferencia entre un actor formal, que es decir, lo puro de afuera, y un actor de vivencia, que se compromete de tal manera en la creación del personaje que incluye lo que piensa, lo que siente, lo que hace y lo que intenta, la intencionalidad interna. Eso le da mucho verismo a la representación escénica. Se los dejo de tarea. Recuerden, esta tarea número 4 trata de las emociones y del fetiche. Lo más importante, ustedes dirán, bueno, ¿y ese letrero qué? Lo más importante es que no se estacione. No estacionarse.
El que se para, se pudre. En la vida hay que seguir trabajando, seguir haciendo, seguir diciendo. Y la única manera de aprender a actuar es actuando. Ejercítense lo que les he pedido y vayan de circunstancias más sencillas a algunas cada vez más difíciles. Ya vamos a entrar a integrar estas tres cosas, el moverme, el sentirme, el decir, el hacer, para expresarme integralmente. ¿Se acabó? Nos vemos en la clase número 6. Se las grabaré dentro de unos 8 o 10 días. Cuídense mucho. Gracias por su atención.